profesora y maestrante. Hoy nosotros le vamos a hablar lo que es el rizoma creativo, la investigación. Como primer punto tenemos las bases epistemológicas. Las bases epistemológicas de la investigación, la epistemología es una palabra griega y es el término de la unión de la palabra episteme, que es conocimiento justificado a la verdad, y logo, que es la rama de estudio del conocimiento. Existen dos tipos de conocimiento, el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. La investigación del conocimiento científico es el conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos de forma metódica y sistemática, a partir del estudio, la observación, la experimentación, el análisis de fenómenos o hechos. En este análisis de fenómenos o hechos se puede abordar de dos enfoques distintos: el racionalismo y el empirismo. Son diferentes en estos dos enfoques. En el racionalismo tenemos que todo conocimiento procede de los sentidos, y en el empirismo nos dice que todo conocimiento procede de la experiencia. El racionalismo nos dice que las ideas son el fundamento, y en el empirismo la percepción es el fundamento. La existencia de ideas innatas, y en el empirismo no existen ideas innatas. En el racionalismo dice que la confianza es el poder de la razón, y en el empirismo dice que la confianza es el poder de los sentidos. El racionalismo dice que las matemáticas proporcionan el modelo de conocimiento y el método deductivo, mientras tanto que en el empirismo nos dice que la física nos proporciona las claves para entender el mundo, la realidad y al ser humano, y el método inductivo. En el racionalismo dice que la razón humana puede llegar a tener un conocimiento evidente de la realidad, y en el empirismo nos dice que no es posible un conocimiento seguro de la realidad. Buenas tardes. A continuación del tema, vamos a hablar sobre las bases teóricas. Las bases teóricas se componen a través de la experiencia, la autoridad, razonamiento deductivo, razonamiento inductivo, método científico, ¿verdad? Ahora bien, podemos hablar de la experiencia. Aquí ustedes pueden observar que dicen que es la capacidad para extraer conocimiento de la experiencia, una característica primordial del comportamiento. Todo investigador siempre va a respetar la experiencia sobre los estudios realizados que otras personas realicen sobre una hipótesis o sobre un problema o un detalle a investigar. La experiencia es valedera porque bajo los estudios calificados que realicen otras personas, nosotros podemos tomar parte de esa experiencia para poder evaluar, sintetizar y poder realizar un proyecto en forma bajo un método de investigación. La autoridad. En la autoridad nosotros tenemos que evaluar lo siguiente. Primero, aquí me dice que son aceptadas solo cuando se basan en la experiencia en otras fuentes reconocidas. Por lo menos, si una persona tiene la experiencia, tiene el reconocimiento sobre un trabajo investigativo que haya realizado y tiene la autoridad de dar fe que ese trabajo cumple con la normativa que nosotros queremos, es valedero para nosotros respetar la experiencia de esa persona o de las teorías que nosotros podamos encontrar para poder desarrollar el tema. Ahora bien, nos vamos al razonamiento deductivo. Ahí muy claro me dice, es un proceso de pensamiento en el que afirmaciones generales se llegan a afirmaciones específicas aplicando reglas de la lógica. Muy claro lo dice, lógica. ¿Qué vamos a buscar nosotros en el razonamiento deductivo? Vamos a trabajar con normas, con investigaciones, con pausas, con características, donde todas esas pausas nosotros las vamos a ir evaluando. Pero una pauta que es muy importante en ella es la investigación que se realiza a fondo. Por ejemplo, Isaac Newton en un momento se sentó a pies de un árbol y le cae la manzana. Él una vez hace un análisis deductivo. Bueno, ¿por qué me cae una manzana? Entonces él comienza a hacer sus estudios, ¿por qué cae la manzana? Y es donde él descubre a través de la ciencia, a través de la matemática y la física, de que todo
objeto con un peso sobre la gravedad tiene que caer. Entonces ahí nosotros aplicamos el razonamiento deductivo. Método inductivo. Bacon nos dice que para obtener conocimiento es imprescindible observar la naturaleza, reunir datos particulares y hacer generalizaciones a partir de ellas. Que vamos a trabajar nosotros ahí. Vamos a investigar y vamos a hacer un análisis sobre una conclusión. Es lo que nosotros buscamos. Por ejemplo, nosotros podemos decir, el perrito viejito de la vecina se murió porque era viejito. Entonces hacemos una conclusión. Todos los perritos se mueren porque son viejitos. Y la conclusión real es que los perritos se mueren porque también son mortales. Entonces tenemos un punto de partida, un punto final, pero vamos a buscar siempre la conclusión del problema. Método científico. Es un proceso que tiene como finalidad establecer relaciones entre hechos para enunciar leyes y teorías que expliquen y fundamenten el funcionamiento del mundo. Aplicamos diferentes métodos científicos que existen, que ya nosotros los conocemos, los hemos discutido, los hemos manejado. Entonces, en estos métodos vamos a involucrar varios elementos para nosotros que son importantes, que ustedes lo pueden observar ahí, que si las hipótesis, planteamientos, orientaciones, conclusiones, pero el método científico va aplicado a investigaciones que requieren de mayor estudios científicos, más no tanto documental, pero sí se aplica más a lo científico, buscando obtener un resultado, unas buenas conclusiones sobre el trabajo a investigar o ejecutar. Ya. Continuamos con las bases metodológicas. Podemos decir que son métodos que se utilizan para interpretar la realidad. Entre ellos tenemos la deducción, que es el plano de la lógica, en el que el razonamiento a través del cual de la conclusión infiere necesariamente en la premisa. También tenemos la síntesis, que es un escrito que redacta de forma abreviada los conceptos principales o las ideas de un texto determinado. Otro es el análisis, que consiste en la separación de partes para conocer sus elementos fundamentales. También tenemos la inducción, que es el razonamiento inductivo de un método de razonamiento lógico capaz de obtener las conclusiones generales a partir de la premisa o particular. La definición. La definición es definir un objeto en dar datos esenciales o más importantes que permiten distinguir o definir o delimitar. También tenemos, por consiguiente, la comparación. Consiste en comparación, es la acción y efecto de comparar, es decir, observar las diferencias y las semejanzas entre los elementos. Las bases filosóficas de la investigación. A través de la historia, diferentes filósofos han buscado la manera de explicar la realidad. René Descartes ingenió un método que se llama el racionalismo. El racionalismo cartesiano se constituye de diferentes fases, como la evidencia, el análisis, la deducción y la comprobación. A través de este método, René Descartes establece una forma valedera y verificable que ayudó mucho y contribuyó mucho al desarrollo del método científico. Descartes decía que la evidencia solo es verdadero todo aquello que no emite ninguna duda al pensamiento. Descartes establecía que había que dudar de todo. Por su parte, el análisis es reducir lo complejo a partes más simples para entenderlo correctamente. De esa forma, cuando había un objeto de estudio complejo, reduciéndolo a sus partes más simples era más fácil entenderlo. La deducción, permitir a la operación racional deductiva el peso de la investigación para encontrar las verdades complejas a partir de las deducciones más simples. Como ya mi compañera lo dijo, la deducción va de lo general a lo particular. Pues en este caso Descartes decía que de las verdades más complejas se podía obtener verdades más simples, es decir, igual iba de lo general hacia lo particular. Y por último, la comprobación. Por último, la comprobación, comprobar si lo descubierto a partir de la razón fue conseguido a través de estas reglas antes mencionadas. Esto es una característica básica del método científico, poder comprobar, verificar los resultados para saber
que estamos hablando de verdades universales. Por su parte, Augusto Comte establecía una manera positiva de entender la realidad. El positivismo es una corriente filosófica que me establecía que todo conocimiento genuino se limita a la interpretación de los hallazgos positivos, es decir, reales, perceptibles sensorialmente. El conocimiento entraba por los sentidos y debía ser verificable. También el positivismo contribuyó grandemente a el establecimiento de un método científico, un método sistemático para comprobar las realidades. Otra explicación de la realidad viene de la mano del señor Carlos Marx a través del materialismo dialéctico. Carlos Marx se apoya en datos, en resultados y en los avances de la ciencia para esa época y establece que se mantiene una correspondencia entre lo que es lo tradicional y la orientación progresista. El pensamiento materialismo dialéctico establecía que el conflicto era la base de lo social y de esa manera pues le daba explicación al mundo de una forma muy material. En el materialismo dialéctico lo material era lo primordial y la existencia objetiva en el tiempo y en el espacio de esos fenómenos para entender que son fenómenos palpables y reales dentro de la realidad social. Un enfoque totalmente diferente al que acabamos de ver es el enfoque fenomenológico. El enfoque fenomenológico establece que el observador podía determinar ciertos fenómenos que ocurren dentro de la realidad, pero los valora a través de la experiencia de vida del mismo observador, es decir, una valoración subjetiva del observador hacia esos fenómenos. De allí salen los métodos, por ejemplo, los métodos cualitativos, porque establece que un fenómeno puede ser observable desde un punto de vista del investigador y de una u otra forma es valorado a través de las experiencias de vida de ese mismo investigador. Este enfoque asume el análisis de los aspectos más complejos de la vida humana, de aquello que se encuentra más allá de lo cuantificable. Lo que significa es que, según este enfoque, todos los fenómenos no pueden ser medidos en números o a través de cálculos racionales o a través de cálculos matemáticos. Hay ciertos fenómenos sociales, ciertos procesos dentro de la sociedad que van más allá de lo cuantificable y por lo tanto se requiere una valoración mucho más subjetiva, pero que se basa más en las cualidades del fenómeno más que en las cantidades numéricas o las explicaciones o modelos matemáticos. Una vez explicadas las bases epistemológicas, las bases filosóficas, las bases teóricas de la investigación, es importante resaltar el diseño de la investigación. El diseño de la investigación es la información que utiliza el investigador para resolver el planteamiento del problema. Entre ellas existen dos, la cuantitativa y la cualitativa. En el diseño cuantitativo es más rigurosa, se refiere a datos gráficos, tablas geográficas y números, mientras que la cualitativa es más flexible y es el enfoque que le da la valorización el investigador a cierto fenómeno. Las diferencias entre ellos. La cualitativa se hace referencia a la calidad, en cambio en la cuantitativa hace referencia a la cantidad. Está relacionada con los arbitrajes de la muestra, mientras que la cuantitativa, los resultados no están sujetos a interpretación. Luego de que tengamos el diseño de la investigación, podemos referir a otros métodos o diseños, los cuales son el diseño experimental, es aquel tipo de investigación que ya hay investigaciones hechas, realizadas. Es experimental porque tiene el grado de control máximo. El diseño comparativo implica comparar elementos o similitudes de los mismos. Y el diseño descriptivo
se basa en centrarse en las razones por las que produce un determinado objeto. Y la investigación documental es aquella que se caracteriza por emplear las consultas de fuentes escritas o grabadas, es decir, documentales como libros, periódicos, revistas.